hiciera de alguien, y a cambio la niña se quedaba con su alma. Entonces ahí es donde entra Enma Ai, que es o Ai Enma, dependiendo de cómo quieran decirlo. Que es una mujer con cuerpo de niña que va y pues recoge a las personas, intercede en ese trueque, ¿no? Intercede en el trueque, y pues son varias historias así de las personas que quieren, como que la contratan, que aparte de que está muy bien animado, las situaciones sí dan un chingo de creepy, así sí son así como de oh shit, la niña del infierno es buena, es mala, ¿qué está pasando? O sea, te genera conflicto porque es una niña. Genera el conflicto porque es una niña. Claro, es la forma en la que las cosas que nosotros vemos como infantiles o adorables se pervierten y se vuelven algo como terrorífico, podría decirse. También podría entrar en por ejemplo, los fantasmas de niñas. Es una niña, no, tú sabes que no te puede hacer nada, pero al fin y al cabo es un fantasma. Ese concepto de como volver chico un fantasma y que en realidad sea malo, te dan la madre a veces. Ajá, y los japoneses son buenísimos para hacer ese tipo de historias. Historias de terror, animes de terror, películas de terror. El terror japonés es una chulada. Todos los que se han animado a hacer historias o películas de terror en Occidente se han inspirado en alguna historia de japonesa, ya escrita, ya hecha. Sí. Efectivamente. Hay muchos, pues vaya, animes también. Pero yo tengo un conflicto, Jared. Perdón, pero tengo un conflicto. Muchacho. Siempre tengo conflicto, o sea, exactamente. Y yo tengo un conflicto con el hecho del terror como tal. Ah, sí, te había comentado. Sí, ajá. Que por ejemplo, yo siento que el terror para mí obviamente, no sé si para alguien más o quien nos está escuchando piense lo mismo, que el anime a veces tiene una subjetividad en cuanto al terror como tal. Porque yo pienso que como a ti te puede dar miedo algo, o una escena, o un anime en general, como no me puede dar miedo, pero me puede dar asco, como tal vez lo que decía Lupita, cringe. Entonces, por ejemplo, lo que decían, que cuando directamente buscas animes de terror, te salen un chingo de animes que nada que ver, güey, ¿sabes? O sea, como algo que tú dices, cabrón, esto me tiene que dar miedo, esto tengo que sentir terror. Como High School of Death. Ajá, güey, o sea, tú dices, bueno, ok, los zombies pues sí tienen ese pedo de que pues chance y pasa, chance y no, o sea, hay un chingo de pinches teorías, ¿verdad? Sí. Pero o sea, en sentido de que existan, como que tú dices, no hay pedo, me la banco, como todos pensarían, güey, una pinche apocalipsis zombie, nos la rifamos, chingue su madre, y es el primero que muere, güey. Pero, o sea, ese tipo de conflicto que yo tengo, al que no me asuste algo que según debe asustar. Tal vez porque me normalicé, por ejemplo, en las peleas, güey, que matan gente, güey, o en animes de militares que pues disparan y les vale madre y matan gente, o sea, como ese tipo de... Por ejemplo, Akame ga Kill. Ajá, güey, o sea, como esa línea tan delgada de que puedes matar a alguien y no te sientes como identificado que, pobre güey, sino, qué culero. Y el que sigue, bueno, ¿quién tiene hambre? O sea, no es como que como que me impacta mucho ese tipo de horror. Y creo que, por ejemplo, en el manga es más recalcado y creo que posiblemente me puede dar más miedo. Bueno, yo creo que también influye la situación en la que ves ese anime, porque puede que te avientes 3 animes de ese tipo de horror, de terror, de lo que sea, pero pues es de día, estás soledito, tu mamá está en la cocina. Hay que verlos de noche siempre. Eso es a lo que me refiero, o sea, quizás en una situación donde todo está oscuro, todo completamente oscuro y solamente tu computadora o tu celular o donde estés viendo ese anime esté prendido y estés viendo la situación de, no mames, pasó esto, le gritó, le arrancaron una mano y ya tú sientes como esa sensación de incomodidad. Pero no sé si te pase a ti o en qué momento decidas ver ese tipo de animes. Pero yo siento que también eso tiene que ver con la sugestión que te puedas llegar a dar tú solo. En cuanto a, por ejemplo, tú dices las circunstancias, tú dices, pues lo veo en la noche y veo efectivamente un anime de terror y dices, pues sí me dio miedo, pero ¿por qué lo vi en la noche? Yo creo que es como, por ejemplo, el efecto que tiene ver Puella Magi Madoka Mágica. Lo dije completo, no mames. No mames, estás invocando a Satanás. Se abre un agujero en el suelo. ¿Lo puedes cerrar, porfa? Dilo otra vez al revés, porfa. No, ya vea, tranquilo. Ese lo va a abrir más. Deténganme.
¿cuál es, güey? A ver, para... Es que, por ejemplo, Madoka Mágica, la serie, Ajá. el anime. Ah, la de las chicas. Puebla. Puella, ¿no? Algo así. Puella Magic. Ah, ya. Puebla Madoka. Puebla Mágico. Saludos a Puebla. Estaré en Cholula ahí, güey. La Talavera. No, sí está terrorífico Cholula en la noche. Sí, eso es cierto. Bueno, nos estamos desviando. Ese anime, por ejemplo. Bueno, ese anime Madoka Mágica es pues para los que no lo hayan visto, para los que nos escuchan, pues trata acerca de unas niñas mágicas que hacen un contrato con un muy bonito conejo, un cerdo, bueno, no sé qué parece perro, parece conejo, parece gato, pero está chido, está bonito, a mí me gusta. Cute. Ajá, está cute. QB se llama. Ah, no mames, es QB. Chingada, estoy muy mal con los nombres hoy. Bueno, hacen un trato las niñas adolescentes de cierta están en secundaria, según yo. No, si están tan chiquitas, son como de 12. ¿O en primaria, sí? Son como de 12 o 13 años. Ajá. Bueno, ellas hacen un trato con esa chingadera a cambio de, pues ellas piden un deseo y a cambio de ese deseo ellas se convierten en niñas mágicas para pelear contra brujas. Y pues a primera instancia, o sea, los ves y dices, ay, qué bonitas. Qué cosa tan cute. Están muy bonitas. No tiene un contexto que muy fuerte. Ajá, no tiene un contexto fuerte, pero cuando llegas a la raíz de la... Véanlo, en serio, es muy buena. Cuando llegas a la raíz de la historia y del por qué ellas tienen que estar peleando contra brujas y pues el destino que tiene una niña que se dedica, porque son niñas al fin y al cabo, que se dedican a pelear contra pues chingaderas. El arte está muy perro, por cierto, es muy bueno. Sí llega a... O sea, la serie no es de terror, pero el contexto final, cuando llegas a esa parte de la serie, es como muy desolador, por así decirlo. Y a mí el hecho de lo que sucede en la serie y lo que le pasa a las protagonistas me provocaba un miedo. O sea, o una inseguridad o un terror extraño. Porque al fin y al cabo, o sea, sí son niñas peleando con brujas, pero la situación y lo que les sucede a las niñas es algo a Madoka, pues a todas, güey. O sea, todas. O sea, en todas las circunstancias en las que se envuelven todo este pedo. Todos los personajes. Ajá. Sí es como no es algo terrorífico. No es algo que... No es que buscas terror en anime de terror y sale eso. Ajá. Pero provoca una sensación como de... Pues sí, como de miedo. No sabía explicarlo muy bien y los japoneses son muy buenos para hacer ese tipo de... Para provocar ese tipo de sensaciones. Como por ejemplo el grito de High School of Death. Y ya es más por arte de doblaje. Pero sí son muy buenos los seiyuu, pero llegan a darte una emoción muy fuerte, o sea, porque creo que en anime, en miedo, a mí te lo puedo decir, güey, desde antes, güey, desde el conflicto que planteé, a mí no me dan miedo ese tipo de escenas, pero cuando por ejemplo, ese doblaje o ese grito en específico, sí siento así, güey. Sí, la neta, o sea, y no, fíjate, y no necesariamente por el hecho del anime o la historia como tal, o los personajes, o sea, digo, es el primer sonido, capítulo. Es más como el sonido. Ajá, exacto, o sea, el mismo grito como tal, que lo puedes escuchar, y si lo escuchas en la calle, te cagas, güey, o sea, literal te cagas. ¿Podrías decir que es más no, es que no sé si podrías decir que es la intensidad? Entre la intensidad y la sorpresa, que no esperas un grito de tal magnitud, yo creo. Porque, o sea, obviamente tú dices, y te insisto, güey, High School of the Dead, pues es un anime que, pues, deliberadamente abusa del fanservice, de morras que están en preparatoria y que están chichonas y muestran, pues, sus chones y todo. O sea, la neta está exagerado, obviamente. Pero, y obviamente, pues, ya es como demasiado el hecho de que puedas, entender el güey, ¿por qué necesariamente tienen que estar chichonas? ¿Por qué necesariamente tienen que ser escenas que literalmente están tomadas desde abajo? O sea, ese tipo de pedos
Sí, lo entiendo como todos, ¿verdad? Pero como la historia como tal, tú dices, pues son un grupo de preparatoria que resulta que están envueltos en una invasión zombie de la nada y se empiezan a sobrevivir, vaya, y tú dices, no mames, pues ¿eso qué? O sea, hay un chingo de películas, de series, más como de acción, ¿no? O sea, exacto, no va al terror como tal, a menos de que más o menos la animación sí te lleva, porque pues vaya, los zombies pues sí son como medios, pues vaya, como si te tratan de generar un terror o un miedo. Ajá. Pero pues vaya, como nosotros te digo, yo estoy acostumbrado a ver un chingo de películas de zombies y pues no mames, me van y me vienen. Pero ese tipo en específico del grito es lo que me dio a entender de que representa lo que querían como significar en una obra que tal vez no tiene de terror, pero sí tiene este tipo de detalles. Es que okay. No, es que les iba a poner el grito, pero tú habla primero. Yo creo que aunque se intente y se busque hacer como más terrorífico el anime en animación, o sea, ya sea acentuando las sombras o los detalles en los ojos, no se va a lograr ese efecto de miedo en la persona. Pero lo que sí es un buen elemento es el sonido, en este caso el grito o el efecto de voz, porque el doblaje y el efecto que le metieron, me imagino que le metieron un efectillo acá. No, huevo. Entonces, eso es un buen trabajo. Creo que el peso mayor aquí queda o radica en el audio, en los efectos de sonido, porque tú puedes, si supieras japonés, escuchar todo el capítulo con los ojos cerrados y quizás aún te sentirías más miedo escuchando con los ojitos cerrados ese grito. Y es que en realidad sí te impacta, o sea, sí te llega a impactar ese mismo audio solo, no necesariamente que sepas el contexto que ya te dije, sino de que nomás literalmente el audio solo así, ya para lo del capítulo y dices, no mames, sí está muy cabrón. Te lo voy a mandar de noche. Ay, hija de tu pinche madre, eres una diosa. Bueno, segunda grosería. Ajá, a continuación vamos a ponerles el grito para que sepan de qué estamos hablando. Bueno, ahí se acaba el anime. Súper épico. Y eso nomás fue en el primer capítulo. No obviamente no sobresale en ese tipo de gritos por todos lados, porque si no le quita lo especial. Es que creo que también hace falta o no sé si te ha tocado encontrarte con específicamente, es que te digo, los japoneses son buenísimos para dominar el Uncanny Valley. En sus historias lo plasman demasiado bien, tanto que, por ejemplo, ya hablábamos ahorita de Junji Ito. Junji Ito es un referente del terror en Japón, y él logra plasmar esa sensación yo creo que la del grito, primero planteando situaciones y luego con imágenes. Pues él se dedicó más a hacer manga. Entonces, cuando tú estás pasando las páginas, es normal que tú te quedes así como, o sea, volteas la hoja y queda ahí plasmada la imagen. Y normalmente son imágenes pues bastante fuertes. Por ejemplo, en Uzumaki tiene una historia de un chavo que se le quiere declarar a una chava que ya tiene novio, y la chava pues tiene como que el conflicto de que pues no quiere andar con ese güey, porque ese güey siempre asusta a la gente, siempre brinca y vato raro, pero las caras que pone el güey pues sí son así medio extrañas. Entonces ella le dice pues que no va a andar con él, porque aparte de que tiene novio es bien raro. Entonces el vato dice, pues vi en la tele que si yo hago algo valiente, te puedo enamorar. Y entonces el güey corre hacia la calle y le abre los brazos y grita, esto es lo que significa mi amor por ti. Y viene un carro y pues él piensa que se va a detener, pero no se detiene. Y el carro le parte su madre. Ahí, al carro, sí, el carro le chingó la pinche fascia, parte su madre. Oh, hijo, ya me lo eché, mi Chevy. Mis pinches faros. Ay, cabrón. Los acabo de lavar. No está asegurado. No, ahí el impacto está en la imagen. Ay, no la pueden ver, pero se las voy a describir. La imagen en cuanto pasas la página es pues al chavo que brincó metido debajo de la llanta.
O sea, el